el Evangelio hay una palabra que se repite 7 veces. Y cuando en las Sagradas Escrituras una palabra se repite, es porque viene un mensaje muy fuerte, muy poderoso. Es más, esta palabra se repite 7 veces. Y el número 7, en la cultura judía, es símbolo de perfección, de plenitud. ¿Y cuál es esta palabra? La palabra es permanecer. Permanecer. Y etimológicamente permanecer significa estar en el mismo lugar durante un tiempo prolongado. Podemos pensar, hoy que es el Día de las Madres, como el bebé permanece en el seno de la madre, ¿cuánto tiempo? 9 meses, está en el mismo lugar durante un tiempo prolongado de tiempo. Y hoy Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera y el Padre es el viñador. El sarmiento que no permanece en mí se tira fuera, se quema, pero el que permanece en mí es podado para dar mayor fruto. Y quisiera quedarme con esta palabra, permanecer, y aplicarla a nuestra realidad. Permanecer en mí y permanezcan en mí y yo en ustedes. Jesús nos pide permanecer en Él, pero también nos recuerda que Él permanece en nosotros si nosotros permanecemos en Él. Y esto es una condición que exige libertad, exige voluntad y exige docilidad. Y son unas actitudes que podemos contemplar en María. A María se le preguntó si quería ser la madre de Dios y ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Fue dócil, tuvo la voluntad de ser la madre de Dios y entregó su libertad. Por eso creo que en esta primera etapa, en este lugar tan hermoso, en esta capilla del Santísimo, rodeada de estos mosaicos grandiosos que recuerdan toda la historia de la salvación, podemos preguntarnos, nosotros hemos elegido al venir aquí a esta peregrinación, hemos elegido permanecer en el Señor, porque ciertamente Él ya ha elegido permanecer en nosotros. Permanecer, estar en el mismo lugar durante mucho tiempo. ¿Y cuál es ese lugar? Pues ese lugar no es otro que el corazón de Jesús. Y sabemos que el corazón de Jesús se formó dentro del corazón de María. Primero, antes de concebir a Jesús físicamente, María lo concibió en su corazón. Y eso es lo que recibimos hoy como mensaje principal de esta advocación de la Almudena. Para poder dejar que Jesús permanezca en nuestros corazones, tenemos que aprender a derribar muchas murallas. Hay una serie de condicionamientos por los cuales acabamos no permaneciendo, sino desapareciendo. A veces Dios nos da miedo, Dios es exigente, no lo entendemos, nos pide cosas difíciles y entonces ¿qué sucede? Que como aquellos cristianos hace cientos de años aquí, por temor a los musulmanes, escondieron a María en una muralla. Y no fue después de que vencieron los cristianos a los musulmanes que María apareció al derribarse la muralla. Nosotros también a veces hacemos lo mismo, vamos construyendo murallas ante nuestros enemigos, pero no nos damos cuenta que esos enemigos muchas veces somos nosotros mismos. Y entonces sí, creemos en Dios, creemos en María, pero los escondemos en nuestras murallas. Sabemos que están ahí, pero están bien cubiertos porque tenemos miedo. Preguntémonos hoy, y esta es la primera tarea, porque todos los días les voy a dejar tarea, preguntémonos hoy, ¿cuáles son las murallas en nuestra vida que nos impiden abrazar a María? ¿Cuáles son las murallas en nuestras vidas que nos impiden permanecer en el Señor?
Aun sabiendo que Él está escondido quizá en esas murallas nuestras, Él está, pero Él dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Si no somos capaces de permanecer en Él, Él no puede permanecer en nosotros. ¿Qué queremos de esta peregrinación? ¿Qué queremos que nos conceda María? ¿Cuál es esa intención, eso que llevamos en el corazón, que quizá necesita agrandarse en el tiempo y en el espacio para que Dios habite? Santa María de la Almudena, Santa María de la Muralla, destruye, derrumba todas las murallas de nuestro corazón, aquellas que nos protegen de Dios, porque a veces Dios es tan cercano que nos da miedo. Estamos en la capilla de la Eucaristía. El problema de la Eucaristía no es que no se vea, no es que requiera fe, es que al hombre le sigue chocando que Dios pueda ser tan cercano, tan débil y tan escondido. Quisiéramos un Dios que pudiéramos ver, tocar, y Él nos sigue requiriendo tiempo, espacio y humildad. Y si algo le falta al hombre moderno, es la humildad para creer que Dios es capaz de quedarse en un pedacito de pan y que Dios es capaz de bajar a esta tierra a través de las palabras de un sacerdote. Y ahí vamos nosotros construyendo murallas o imaginándonos un Dios a nuestra medida. Y Dios nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Nada no es algo, poquito, o no es nada. No podemos hacer nada. Si Dios no hubiera querido, no solo no hubiéramos llegado, sino no nos hubiéramos levantado en la mañana. Si Dios no hubiera querido, pero en el fondo pensamos que somos nosotros los que respiramos, los que producimos todas las funciones vitales del ser humano, somos nosotros. Es Dios, por su gracia, que cada día nos concede un día más de vida. Entonces, como conclusión, pedimos a Santa María de la Almudena, Santa María de la Muralla, que se haga presente para que también nosotros podamos derrumbar cualquier muralla que nos impida abrazar a María como Madre, recordando aquellas 3 virtudes que se hacen necesarias para permanecer en el Señor. Exige voluntad, exige docilidad y exige humildad. Aquí tenemos 3 puntos de trabajo y 3 modos para medir cómo está nuestra cercanía con Dios. ¿Permanecemos en Dios o desaparecemos de Dios? No seamos magos encontrando múltiples modos de desaparecer de Dios, sino permanezcamos como esos hijos que van creciendo en el seno de una madre por puro milagro, sin saber cómo, y permanecen durante 9 meses. Que también nosotros nos hagamos niños para que en este Día de la Madre reconozcamos que solo permaneciendo en el refugio seguro del seno de María podremos dar y recibir el don de la vida cada día. Que así sea.